Melanie Franco Pineda, quien en esta ocasión les voy a hablar sobre el problema económico y social que ocurrió en nuestro país, que fue la hiperinflación en el año 1990, que azotó a nuestro país y a Zimbabue en el año 2008. Este problema que azotó a nuestro país en aquellos años, hemos decidido como alumna analizar y determinar los antecedentes y las causas por las cuales ocurrió este problema económico y social en nuestro país. Por las cuales ocurrió la hiperinflación en nuestro país fue por la falta de voluntad de nuestro gobierno para realizar los ajustes oportunos en la estructura de los precios relativos y la acumulación de los desequilibrios de fiscales y de la balanza de pagos, que determinaron así un estilo de vida político caracterizado por sucesivos paquetazos que alimentaron el clima de especulación y incertidumbre en aquella época. Uno de los primeros paquetazos que comprendieron en los meses de enero y agosto ocurrió a la mitad del gobierno de Alan García. Este se caracterizó tras una tasa anualizada de la inflación en 560%, una caída del PBI en un 2% en términos anuales y una pérdida acumulada del RIN en 340 millones de dólares. Se enfrentó a un problema de brecha fiscal y se dejó de lado el objetivo de crecimiento generalizado en favor a uno menos ambicioso, lo que trajo consigo un decrecimiento selectivo, para el cual este problema se sigue incrementando en las tarifas públicas, en los alimentos, en los combustibles. La segunda etapa se realizó a partir del mes de septiembre. Esta se caracterizó por la tasa anualizada de inflación, que se elevó al 14.900 en porcentaje. La contracción del PBI bordeó el 22% en términos anuales y al mismo tiempo se revirtió el saldo negativo de la balanza comercial y la pérdida del RIN se redujo a 50 millones de dólares. La hiperinflación en Zimbabue. Una de las causas de este problema económico ocurrido en ese país fue por las políticas sociales, las regulaciones de sus precios, de los productos, del control del cambio, los embargos que hacía el Estado en el sector productivo, las devaluaciones, las crisis monetarias que llevaron así a un primer caso de hiperinflación en el mundo del siglo XXI. La política macroeconómica neoliberal. El discurso del neoliberalismo, la hiperinflación, evoca el mal manejo de la política monetaria. En el caso de Zimbabue, que no es la excepción, se experimentó un fortalecido discurso neoliberal que trajo consigo dos vertientes, igualmente malintencionadas. La primera dice que este episodio se dio por la muestra de incapacidad de los estados africanos para poder manejar sus economías. Los indicadores macroeconómicos. Los indicadores macroeconómicos son conceptos y cifras que expresan la imagen general de la economía de un país. Estas pueden ser alrededor de la producción nacional de bienes, servicios, así como también el nivel de producción y el nivel de precios en un país. Los principales indicadores macroeconómicos. Estos se entienden como datos esencialmente cuantitativos que nos permiten darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en realidad, en algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Los indicadores pueden ser números, gráficos, hechos, opiniones o percepciones que señalen las condiciones y las situaciones específicas. Las políticas correctoras aplicativas. En este capítulo se dio a conocer las medidas correctivas que ambos países asumieron frente a este problema económico en el cual tuvieron que atravesar en aquellas épocas.
El shock de los años 90. Los precios de la leche, el azúcar, se duplicaron. El pan se incrementó en un 170%. La gasolina subió 30 veces su precio. El Hurtado Millar fue el mensajero del shock, que llamó a un conjunto de medidas que detuvo la hiperinflación. Una gangrena sin anestesia. Fue el dicho más conocido que se pudo decir, ya que la hiperinflación en nuestro país fue demasiado alarmante a nivel mundial, por lo que esto causó demasiada preocupación a los peruanos. Así se refirió Carlos Arnaz y León, el ministro de Agricultura de aquel entonces y uno de los impulsores de los paquetazos. Este empezó a gestarse antes del 28 de julio, en el Círculo Militar de Jesús María. Según Amat, la única manera de parar la hiperinflación era encontrar drásticamente la demanda interna, que ocurría artificialmente por los años de subsidios y emisión inorgánica de dinero. No se podía incrementar la producción porque dependíamos de los créditos internacionales que estaban cerrados, precisó en aquel entonces. Una de las alzas más brutales que hubo en aquella época fue el alza de la gasolina, puesto que esta subió 30 veces su precio, además de la subida de precios de la canasta básica de los alimentos primordiales para las familias peruanas, ya que en aquel entonces se hacían largas colas para poder conseguir un producto. En el caso del dólar, este se eliminó oficialmente. Economistas independientes indicaron que la cotización podría fluctuar los 500.000 y los 550.000 indis por día. Las medidas de corte ortodoxo que el gobierno aplicó para poder superar la crisis heredada de otros gobiernos, entre las cuales tenemos la congelación de todos los precios. Esta medida debía cumplir un papel de coordinador de precios. El gobierno esperaba que no hubiera más inflación, siendo cualquier aumento en algún precio señal de incremento en el margen de las ganancias. Otro fue la devaluación de la moneda y la reducción de la tasa de interés. Según la teoría ortodoxa, la tasa de interés no debía de afectar el ahorro, ya que este dependía de ella, ya que este no depende de ella, más bien depende del ingreso generado por la mayor rentabilidad en las actividades productivas. Como conclusiones, para finalizar este trabajo de investigación realizado, tenemos que una de las causas que originaron la inflación más alta ocurrida en el Perú fueron los malos manejos por la parte económica y administrativa de nuestro país. Otra es que las consecuencias de dicho fenómeno económico ocurrido en nuestro país fue la pobreza, la devaluación, la desaparición de monedas, el incremento de la gasolina y de los servicios telefónicos. Muchos de los economistas ya habían pronunciado que en aquella época el país estaba a puertas de un manejo de hiperinflación en la economía peruana, y dicha economía acumulaba el 3.000% de porcentaje. La hiperinflación ocurrida en Zimbabue fue por su participación en la guerra de República Democrática del Congo, lo que significó un ingreso de cientos de millones en su economía. Gracias. Eso es todo.